Listo. Bueno, pues una vez más, bienvenidos a la tercera sesión del Club Virtual de Lectura Sui Generis Madrid. Y en esta ocasión vamos a tener lo que yo he titulado, que no sé si te lo he dicho, Raúl, la he titulado Desmontando a Ray. Es nuestra sesión de hoy para un poco hablar sobre todo de Ray Bradbury en general. Y bueno, de Fahrenheit quizá en particular, que es la novela que hemos estado leyendo estas 3 semanas atrás, y poco más. Bueno, antes de empezar, sí, hablaros de Raúl Álvarez, que nos acompaña en esta sesión. Y Raúl Álvarez es profesor de teoría y estética de las artes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde también codirige el máster en guión cinematográfico y series de televisión. Es especialista en cine, cómic y literatura fantásticos, y además alterna su labor académica con la crítica cultural en el podcast Perros Verdes, la web Cine Divergente y la colección de libros de cine Solaris, que es de Trama Editorial. Así que bienvenido, Raúl, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, David. Espero que nos lo pasemos muy bien, que aprendamos mucho de Ray Bradbury en esta sesión. Y bueno, antes, para empezar, quizá una pregunta de rigor es ¿por qué es tan importante que celebremos este año el centenario de Ray Bradbury? Pues yo creo que ante todo porque hay que celebrar a los grandes escritores, y para mí Ray Bradbury, trascendiendo cualquier género, cualquier etiqueta que le pueda encorsetar en lo fantástico o en la ciencia ficción, es ante todo un grandísimo escritor y lo demuestra en todo lo que hace, ¿no? Como guionista, como escritor de novelas, como escritor de cuentos, de obras teatrales, de poesía, que es uno de los aspectos quizá más desconocidos de Bradbury. También fue un magnífico poeta. Él se forma, de hecho, luego lo podemos comentar, leyendo a los grandes poetas norteamericanos, y es un maestro de la palabra. Entonces, esa manía que hay, ¿no? de maltratar al escritor de fantástico, de ciencia ficción, como género menor, ¿no? Lo que le pasa hoy día a un Stephen King, que parece que no es escritor porque no aborda temas serios. Efectivamente, sí. Yo creo que Bradbury lo liquida con su narrativa, con su capacidad para evocar en un par de líneas un estado de ánimo, una emoción, un sentimiento, una atmósfera. Y entonces yo creo que siempre es una buena oportunidad celebrar a los grandes escritores, y más aún cuando ese gran escritor reivindica la fantasía y la ciencia ficción como, no ya como géneros, ¿no? sino como marcos para desarrollar historias que importan, que es lo que a él más le preocupaba, ¿no? Que sus historias aportaran y dijeran cosas. Y Sí. le daba igual que fuera en un marco fantástico que en un marco realista. Pero independientemente de eso, es un maravilloso escritor y así ha sido reconocido por artistas. Y estoy sobre todo pensando en Borges, que era era aficionado, se cartearon, durante muchos años tuvieron una muy buena relación, y creo que eso habla bastante bien del tipo de escritor que era él. Sí, no, totalmente. Fíjate, ahora que comentabas lo de Stephen King, en comparación, ¿no? Es verdad que hay como una lacra, ¿no? Muchas veces en la que se diferencia alta cultura, baja cultura, alta literatura, baja literatura, y muchas veces la literatura de género está ahí como apartada, ¿no? Y es una auténtica pena. Sí, Además, con porque maravillas como Bradbury, por ejemplo. sí, sí, además él hacía mucho hincapié él como autodidacta, como lector voraz. Él decía que para él no había una gran diferencia entre leer, por ejemplo, a Poe, o ir a la peluquería, coger una revista que estuviera allí puesta, ¿no? Y poner algún ejemplo divertido, ¿no? Por ejemplo, la revista de la Asociación Nacional de Geriátricos. Y decía, bueno, pues yo soy suscriptor y me la leo porque vienen muchos artículos y ensayos interesantes sobre lo que es envejecer, que es uno de los temas capitales de sus cuentos, ¿no? Y de sus novelas, el fin de la juventud, el envejecimiento, la mortalidad. Dice, yo veo oportunidades de aprender y de escribir en todas partes. Entonces, me da igual un autor reconocido que un cómic. Él devoraba cómics también, ¿no? Sí. Y cuando algún profesor suyo le hacía sentir culpable porque leía TV o si no grandes novelas,
y sí, tiraba esos tebeos, luego se arrepentía porque decía, bueno, si yo lo que quiero es leer tebeos, ¿por qué tengo que renunciar a ese placer, ¿no? Y uno cuando lee sus diálogos ve que detrás de esos diálogos hay un devorador de tebeo claro, que coge nota de cómo hacer un diálogo ágil, atractivo, singular, es decir, es un autor que arrebaña de todo lo que lee y no diferencia. Y yo creo que hace bien en no diferenciar, porque eso le ayuda siempre a mantener su literatura accesible para todos. claro, sí, sí, sí. Fíjate, ahora que decías un poco que hablabas de su autodidactismo y demás, eso quizá es uno de los temas que más llaman la atención del bueno de Ray, de Bradbury, de esa no formación, ¿no? Y de cómo formó su estilo sin academias, ¿no? O Sí, cuestiones por el estilo, ¿no? Y sí es verdad que tú, por ejemplo, antes estábamos hablando de un texto que tiene que ser Zen en el arte de escribir, ¿no? uh-huh. ¿Cómo sería o sea, de qué nos habla en ese texto? Sí, es un, bueno, de lo poquito que escribió de no ficción, aunque yo creo Mm, que cuando él también hablaba de sí mismo era un magnífico creador de mundos, ¿no? El primer gran relato es el de la vida de Bradbury que teje en este sí, libro. Es una colección de ensayos que él ha ido publicando pues desde bien jovencito y, bueno, en un momento dado él le parece que es una buena idea recopilar ese conjunto de ensayos para inspirar a otros escritores. Sobre todo es un manual para porque el aprendiz escritor. de qué época es este texto? Pues mira, lo tengo aquí precisamente para... Claro, la primera edición pues es del año 95, ya es un Bradbury mayor, ¿no? Es un Ujú, Bradbury de claro, 65 años. Entonces, son ensayos que él ha ido escribiendo pues, desde la época de Crónicas Marcianas en adelante, ¿no? Es una especie de diario en progreso. ujú, Y entonces los aglutina en Zen, y ahí habla de dos cosas que para mí son muy importantes. La primera, que un escritor se forma leyendo y escribiendo con una disciplina diaria. Él habla que desde los 12 años él se acostumbra a escribir 1000 palabras diarias y ujú, que no es hasta los 20 o 21 que cree que realmente ha hecho un buen cuento, que es El lago. El lago es el primer relato, el primer cuento que Bradbury vende a Weird Tales, a la revista, ujú. por $20, que bueno, no está mal, $20 de la época, ¿verdad? Sí, Y, bueno, pues lo vende con 21, 22 añitos, su primer contrato profesional, y él habla que desde los 12 hasta que vende ese primer relato, El lago, pues son años de aprendizaje, ¿no? 1000 palabras diarias, 1000 palabras diarias, 1000 palabras diarias, y sobre todo lectura. Y él está orgulloso porque él no puede ir a la universidad, su familia es muy humilde, se mudan a Los Ángeles desde Wisconsin. Él vive en Los Ángeles desde el año 14, desde el año 34, perdón, con 14 añitos. Y entonces es un conjunto de ensayos, como digo, que me parece muy interesante porque habla de alguien que sin medios, pero con pasión, con mucho trabajo, él está empecinado en que tiene que ser escritor y consigue ser escritor a base de trabajo y de lecturas, ¿no? Entonces, es evidente que, bueno, pues puede haber fórmulas. Él tiene maestros, ¿no? Hablaba con mucho cariño de Lee Brackett, ujú, eh, pero él en este libro habla sobre la capacidad que tiene de formarse leyendo a los demás y de copiando las buenas ideas de los demás hasta que encuentra su voz propia, ojo, porque él también sí, admite que al principio un cuento le sale a lo Poe, otro a lo Heinlein, otro a ujú, lo Asimov, otro cuento le sale a lo Dickinson, otro a lo Dickens, ¿no? Copia a sus maestros y en El lago, que es un cuento que en España está editado en El País de Octubre, en la recopilación de cuentos que se llama El País de Octubre, ajá, él encuentra su propia voz. Es un relato muy interesante porque es un poco el punto de partida del Bradbury que luego vamos a conocer. Y da muchos consejos, habla de que su trabajo no es un trabajo como tal, sino que él ujú, está enamorado de su labor, habla del esfuerzo, de la pasión, de no venirse abajo, de intentarlo constantemente, de tener muy claro que el oficio de escritor es un oficio a veces solitario, pero precisamente por eso fascinante. ujú. Y, y es verdad que te da la sensación cuando lees que él no ha sufrido ni un solo día de su vida trabajando, porque ha sido siempre feliz y muy pobre hasta que realmente fue reconocido. Y Ya, pese a ello,
cualquiera que esté enamorado de la palabra, de la lectura, de la escritura, lee los ensayos que componen Zen en el arte de escribir, y yo creo que tiene un subidón porque quiere esforzarse, quiere seguir sus pasos y sobre todo yo creo que mundaniza para bien la profesión de escritor. Es decir, es él delante de un folio, de una máquina de escribir. Bradbury es todavía un escritor de máquina de escribir, y es él con su mundo, y no hace falta nada más y nada menos. Pues qué maravilla, ¿no? Porque además fíjate que ahora decías tú que con el lago, ¿no? Que es este como primer cuento en el que él se encuentra de alguna forma. ¿Cómo sería? O sea, ¿cuál sería, digamos, el estilo de Bradbury? Porque quizás si leemos Fahrenheit 451, vemos que él hace muchas veces uso de como de frases cortas, ¿no? Y es como enseguida te mete en un universo con muy poco, ¿no? ¿Cómo sería ese estilo? Pues mira, hay en Zen precisamente, hay una reflexión que me parece que es muy, muy acertada, cuando él habla de la dicha de escribir y de sus autores favoritos y un poco cuál es su técnica, porque él fue siempre un escritor muy generoso que no dudaba en hablar de su técnica o de sus atajos, ¿no? para escribir. Entonces, él cuenta, y a mí me parece muy revelador, que hace listas de sustantivos, de temas, de adjetivos que a él le llaman la atención, y esas expresiones a veces dan lugar al título de alguno de sus cuentos, otras veces son simplemente un recuerdo, pero son listas muy evocadoras, que cuando las lees, y voy a leer un par de ejemplos, te das cuenta que ahí está el origen de lo que acabas de decir, que son esas frases cortas, concisas, donde es un maestro del verbo. Siempre tiene un verbo que cambia una frase. Es decir, muy pocas veces Bradbury emplea un verbo en la manera en que lo aplicaría cualquier otro escritor o cualquiera de nosotros, ¿no? Para él, por ejemplo, la luna araña el cielo. Ya simplemente eso te mete, te vuelves la vista a lo que estás leyendo y dices, bueno, este escritor es distinto, está buscando siempre el verbo que mejor va a sugerir una emoción, un sentimiento, ¿no? Entonces él, por ejemplo, una de sus primeras listas que escribe, con apenas 16 años, son sustantivos, es la siguiente: el lago, la noche, los grillos, el barranco, el desván, el sótano, el escotillón, el bebé, la multitud, el tren nocturno, la sirena, la guadaña, la feria, el carrusel, el enano, el laberinto de los espejos, perdón, y el esqueleto. Son cosas que a él le llaman la atención, que le gustan, que tienen que ver con ese mundo de las ferias, de los circos, que siente tanta atracción, ¿no? O cosas que simplemente están en su día a día, ¿no? Ese desván, esos grillos, el barranco que había cerca de su casa natal en Waukegan, en Illinois. Son sugerencias, y a partir de esas sugerencias luego él desarrolla un estilo donde es muy difícil ver una línea o una frase de más de 2 líneas. Son frases muy cortas de guionista, prácticamente. Por eso él decía que sus historias eran muy adaptables a cine, porque es verdad que parece un storyboard literario, ¿verdad? Y yo creo que tiene dos fuertes, ¿no? La narrativa de Bradbury. La precisión en el lenguaje, con esas frases cortas, separadas por puntos. Bradbury yo creo que le tiene bastante alergia a la coma. Es un escritor de punto y punto y coma. En eso se parece mucho a Pío Baroja, con el que creo que tiene bastantes puntos en contacto, ¿no? También en esa capacidad que tenía Baroja de expresar lo fantástico, por qué no decirlo, en lo cotidiano, ¿verdad? Sí. El árbol de la vida. De la vida me parece que es, o de la ciencia, El ¿no? árbol de la ciencia, no, perdón, El árbol sí, de sí. la ciencia es muy bradburiano en ese sentido, ¿no? Entonces, es un escritor que hace mucha enumeración, que Efectivamente. hace unas descripciones deliciosas. Luego, si queréis, tenemos tiempo, leo algunas de mis preferidas. Con muy poquitos datos te coloca en situación, te describe un personaje. Por un lado, ese estilo, ¿no? de ser conciso, casi con una navaja, ¿no? Escribe con una navaja. Y hay una expresión muy bonita que emplea él también en Zen, en el arte de escribir, y es que yo escribo con navaja y lo que queda es la luz.
¿no? Recorto con mis palabras, recorto el papel y lo que queda es luz, queda un recortable, ¿no? Y luego es un maestro del diálogo. Además del diálogo, yo diría intuitivo. Sus personajes hablan. Muy pocas veces él emplea eh, tipismos, ¿no? Como ella dijo, él aclaró, apuntilló, dijo con rostro serio. No, él sobreentiende que el lector sabe perfectamente quién está diciendo cada cosa y sus diálogos se leen en un suspiro. Son diálogos muy rápidos, muy vivaces, en los que no hace falta subrayados de ningún tipo. Deja que los personajes hablen. Claro. Son diálogos teatrales, porque a él le gusta mucho también el teatro, y yo creo que del teatro coge esa capacidad para expresar en diálogo a los... Bueno, el personaje siempre es la acción, ¿no? Y a través del diálogo él expresa muy bien cómo son sus personajes, y de esas descripciones y de esas enumeraciones rápidas, cortas, ¿no? Casi como un revólver que va disparando, de esa mezcla de tiempos muertos y tiempos largos, nace el estilo de Ray Bradbury, ¿no? Que es una mezcla quizá de artes, ¿no? De poesía por un lado, de novela por otro y de teatro por otro. Yo creo que esa es la gran virtud para mí, ¿vale? Es una Sí. opinión muy personal, es que la prosa de Bradbury es tan rica porque conjuga elementos puramente expresivos de la poesía, descriptivos y de diálogo que vienen del teatro, ¿no? Entonces esa mezcolanza, que también es la suya propia, como lector voraz, da lugar a un estilo muy, muy difícilmente además imitable, porque sí, uno puede hacer una descripción quizá o una enumeración de elementos sugerentes, ¿no? Pero lo que va a distinguir a Bradbury es que lo va a hacer con unos sustantivos y con unos verbos que están al alcance de muy pocos y que además en él salen de manera natural. No es ese lenguaje que uno a veces lee en un escritor y dice, bueno, esto es muy rebuscado, ¿no? Se ha empeñado en buscar sinónimos de la misma palabra para que parezca que no repite ese término, y en Sí. Bradbury hay una ductilidad en el lenguaje que me parece maravillosa. Es muy musical, si lo tuviera que definir con una palabra. Pues qué maravilla, ¿no? Además, sí, ese hibridismo, ¿no? A veces Mm. de todo. Bueno, tú que eres experto en literatura fantástica, quizá nos podrías un poco hablar o sacar de dudas en cuanto a Bradbury como escritor, o bien de ciencia ficción o bien de lo fantástico, ¿no? Porque estaba Sí, ahí un poco, él siempre también tenía como ese rifirrafe quizá, ¿no? Que le sí. preguntaban a veces en entrevistas y demás. Sí, él, lo comentábamos antes, una persona anécdota muy hermosa. Él manda a grabar en su lápida simplemente Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451. Ujú. Yo creo que la elección de esa novela pues habla bien, no es la mejor respuesta que a mí se me ocurre que pudo dar sobre su adscripción como escritor. Yo creo que él se veía como un escritor de literatura popular, Ujú. de literatura fantástica, y ya el adjetivo o la subetiqueta ciencia ficción se puede aplicar a algunos relatos, a relatos que expresamente están ambientados en el futuro, Ujú. pero creo que él es un tipo de escritor al que la etiqueta de la fantasía, de lo fantástico, le viene mejor. Yo, es decir, no veo a Bradbury como un Asimov, que es ciencia ficción, sin Ujú. ninguna duda. Es decir, Bradbury no tiene una fundación, no tiene una trilogía del robot, que Claro. es esa ciencia ficción canónica, que en su caso hibrida también muy bien los elementos propios de lo fantástico soviético, ¿no? Y de Ujú. lo norteamericano. Bradbury yo creo que está mucho más cerca de Mark Twain, por ejemplo, que es Ujú. un escritor que le fascina. Que, La Feria de las Tinieblas, por ejemplo, es su Tom Sawyer. Está más cerca de esa tradición de escritor norteamericano que es costumbrista, que habla de los paisajes de su país, de ese contraste entre el campo y la ciudad, Mm. de la juventud y de la vejez. Es un escritor de contrastes. Y yo creo que ese tipo de escritores es un tipo de escritores que se mueven más en lo fantástico que en lo puramente de ciencia ficción. No,
Por ejemplo, en Fahrenheit, que es la novela que habéis leído recientemente, los elementos puramente de ciencia ficción han envejecido muy mal, ¿no? Ese robot máquina, ¿no? O robot mecánico del que habla, que es un homenaje al perro de los Baskerville, de Ajá. Conan Doyle, pues claro, ha quedado muy, muy descacharrante, ¿no? O los cachivaches que utiliza su mujer, ¿no? Ese gran televisor, ese amago de móvil. Todo eso Sí. ha quedado, él no era un gran visionario de cómo iban a ser las cosas. Puedes poner Eh, para ir viendo el que está hablando. Normalmente te haces Uy, ¿ha pasado algo? porque Sí, se ha quedado sin. tenemos... No, que la foto de esta chica, solo. ya Bueno, está. se ha colado por ahí. Bueno, bueno, por resumir, me parece que es un escritor al que la coordenada de lo fantástico cuaja mejor que la coordenada de la ciencia ficción, porque creo que Fahrenheit, ante todo, es bueno, es una distopía, evidentemente, Ujú. pero creo que es una novela que habla de nuestro mundo, del mundo, que es una novela del año 53. Es una novela muy de su tiempo, de las grandes amenazas que él veía en su tiempo, ¿no? De los grandes Sí. totalitarismos, etcétera, trasladado a una época futura, simplemente yo creo que bueno, como excusa para no hablar tan claramente de su tiempo. Es decir, yo creo que para él el futuro es una excusa, es un marco, pero Mm. no es tan definitivo como el contenido. El contenido en Bradbury es mucho más importante que el marco temporal donde suceden las historias, ¿no? Y yo creo que, ante todo, es un gran cuentista. El cuento que te obliga a hacer un ejercicio prácticamente pues, de sorpresa, ¿no? Es un aquí te pillo, aquí te mato, son cuentos además muy breves, de 15, 20 páginas. Mm. Me parece que el cuento, casi por obligación, es fantasía. ¿Vale? Es la función que tiene el cuento, ¿no? Es de una manera rápida y vivaz meterte en un mundo que tú no conoces y dejarte que es una cosa que él dice también en Zen, en el arte de escribir, que quede la sensación de que eso puede ocurrir, Ujú. ¿no? Y es verdad que yo leyendo y releyendo mucho a Bradbury, levanto los ojos de las páginas y digo, ¿y si esto me pasara? Si yo llegara a un parque y me encontrara con que los niños son salvajes y me raptan y no quieren que yo salga, o entro en el cuarto de juegos de un niño y eso es un portal temporal y aparezco en otro planeta, es decir, te deja con la duda de que eso es posible, ¿no? Y esa irrupción de lo fantástico en lo cotidiano, yo creo que le desmarca de un Clarke, de un Asimov, por supuesto, de un Heinlein, de un Bolt, es decir, de toda la gran tradición de escritores de ciencia ficción. Sí, sí, no, no, totalmente. Y ya de paso que nos has hablado un poquito, la próxima novela que vamos a leer es La Feria de las Tinieblas, que empezaremos el martes. Y bueno, sin levantar spoiler, claro, pero ¿qué nos puedes contar de ella? Porque ahí Pues sí que se ve, digamos, la parte totalmente fantástica de Bradbury, ¿no? sí, totalmente. Eh, es probable que si solo pudiera elegir un libro de Bradbury me quedara con La Feria de las Tinieblas. Lo tendría muy difícil entre La Feria y El vino del estío, que me parece que es una delicia ese libro. A mí se me pone la piel de gallina. Es un libro delicioso, El vino del estío. De Pero hecho, creo que La las Feria, conectan, ¿no? sí, Suelen las conecta. conectarlas. Sí. Hay una cosa muy interesante, y es un inciso de 5 minutos. Mm, Eh, todo lo que escribe Bradbury parece estar ubicado en el mismo lugar y en el mismo tiempo. ujú. Incluso las crónicas marcianas parece que que se desarrollan en un estado del medio oeste norteamericano, como el que él nació, en una época muy concreta que sería finales de los 40, finales de los 50. Es decir, es una época en la que Estados Unidos deja de ser esa nación rural, humilde, para convertirse en una gran potencia y se despoja de un pasado y se convierte en un monstruo. Creo que de eso es de lo que habla Bradbury y creo que de eso, esa es la gran metáfora de la Feria de las Tinieblas, el cambio de la sociedad en su país y el descubrimiento de la madurez por parte de sus protagonistas, de dos jóvenes, que son él y su mejor amigo de Illinois, al que no vuelve nunca a ver, cuando sus padres, por causas económicas, se mudan a Los Ángeles. Y es el gran homenaje que le brinda a su amigo. Y, y creo que esa indefinición, esa ambigüedad temporal y espacial es, primero, uno de los elementos que hacen de La Feria de las Tinieblas algo delicioso y del resto de su literatura.
Y es lo que explica el por qué me quedo con esa novela. Es una novela en la que el tiempo, y es algo que me ha pasado muy pocas veces, antes hablaba de Borges, es una novela que se juega con el tiempo de una manera magistral, deliciosa. El presente, el pasado y el futuro se mezclan con esa gran metáfora de la noria dando vueltas, que es como la gran imagen de la novela, ¿no? Y de la versión cinematográfica que se hizo. La gran metáfora de la noria es esa. El tiempo puede, discurre cronológicamente hacia adelante, pero también puede ir hacia atrás. ¿Vale? No lanzo spoilers, pero bueno, por ahí está el secretillo de la novela. Pero también está fija. Es decir, la noria fija es el momento presente, la noria hacia adelante es el futuro, es lo que va a ser, la noria hacia atrás es de donde venimos. Con esa gran metáfora construí una novela que a mí me parece que es bueno, maravillosa. Sin duda es uno de los 10-15 mejores libros que me he echado a la espalda, porque es que está todo. Está todo. O sea, creo que todo de lo que se puede escribir está en esa novela. Y si me permites, o si crees que es el momento, hay un par de extractos de la novela que son interesantes, primero porque hablan de esa capacidad de Bradbury de lo fantástico, perdón, en lo cotidiano, y también de su habilidad como narrador en esas descripciones que decíamos antes que son tan eficaces, ¿no? Con un verbo tan acertado. El arranque para mí es, desde luego, uno de los grandes arranques de la literatura norteamericana. Y él, como gran admirador de Melville, ¿no? Ese Llamad Mismal de Moby Dick, me parece que él aquí logra un arranque también antológico. El vendedor de pararrayos llegó poco antes de la tormenta. Ya, esa frase ya me parece que te sitúa en un ambiente fantástico y que algo estupendo va a pasar. Vino por una calle de Greentown, Illinois, en ese nublado día de fines de octubre, echando miradas furtivas por encima del hombro. En alguna parte, no muy lejos, unos vastos relámpagos golpeaban la tierra. En alguna parte, la tormenta era ya evidente, una bestia enorme de dientes horribles. El vendedor caminó arrastrando la pesada maleta de cuero, donde resonaban y se sacudían unos complicados rompecabezas de quincalla que la lengua conjuraba de puerta en puerta, hasta que al fin llegó a un rectángulo de césped que parecía mal cortado. Es el estilo Bradbury y es la manera que tiene de cogerte del cuello, meterte en su novela y que quieras seguir pasando una página tras otra para ver qué es lo que va a suceder. Y luego en otra parte... Perdón, esto que nos has leído es el inicio. Es el arranque de la novela. De hecho, esa imagen del vendedor de pararrayos que llega a un pueblo antes de una tormenta me parece maravillosa. Totalmente. Me parece una pintura de Hopper, me parece la primera secuencia de una película de Spielberg. Me parece que es esa gran tradición americana de que el primer plano o la primera línea o la primera escena de algo, de lo que sea, te enganche. Esa capacidad la tienen muy pocos artistas. Y en otra parte dice, bueno, es una descripción maravillosa. Una y otra vez, la figura pasó girando bajo el cielo y bajo los árboles. Will cuchicheaba. Jim contaba las vueltas, mientras la fricción del bronce solar y la estampida de las bestias que se precipitaban hacia atrás calentaban el aire de la noche a la temperatura del verano, y el verano iba reduciendo el muñeco de cera, limpiándolo en un baño de músicas cada vez más extrañas, hasta que al fin todo terminó, todo murió y se tranquilizó. El órgano enmudeció, los cobres, la ferralla traquetearon una última vez, y gimiendo como si un viento de arena subiera en un reloj de arena, el tío vivo se detuvo vacilando en un mar de sargazos. Es decir, Bradbury está describiendo cómo una noria se para. Simplemente, ¿no? Pero lo hace de esta manera que a mí me parece deliciosa, ¿no? Y luego había subrayado otra parte ya muy breve que dice lo siguiente. El pequeño desfile se movió en silencio. Pasó frente a la serpentina de caramelo que daba vueltas y vueltas, desapareciendo pero sin desaparecer, en la peluquería del señor Crosetti. Dejó atrás las tiendas ya oscuras o que se oscurecían ahora, las calles desiertas, pues la gente estaba en sus casas de vuelta de la iglesia, y se había demorado en la feria para ver una última función o el último hombre volante, que flotaba descendiendo en la noche como una aparición lechosa. Los pies de Will, muy lejos y muy abajo, golpeaban la acera. 1, 2,
3, pensaba, alguien me dijo izquierda, alguien me dijo derecha, la libélula me dice 1, la libélula me dice 2. Pues creo que son fragmentos que hablan de pues, la habilidad narrativa de Bradbury, su certeza para componer frases cortas y ese aire mágico que tiene la novela, que por decirlo, bueno, por hacer un breve anticipo, es la historia de dos muchachos de ese pueblecito de Greentown que contemplan como un día llega una feria ambulante a su pueblo y empiezan a sospechar que en esa feria pasan cosas extrañas. Sí. Y entonces de noche se cuelan en la feria y empiezan a descubrir a esos feriantes extraños que hacen cosas extrañas y ellos pues serán como una especie de detectives que tengan... Bueno, es la gran aventura de sus veranos. Es una novela también muy a los Stephen King. Se juntan muchos elementos que yo creo que lo hacen muy interesante, pero sobre todo yo creo que nos va o le va a recordar a los miembros de este club sus primeros veranos, esas aventurillas de verano en las que todo parecía posible y todo lo bonito sucedía por la noche. Pues qué bonito, ¿no? Y yo te agradezco estas 3 pinceladas de la Feria de las Tinieblas, porque además, bueno, poco más que al final Bradbury consigue casi que podamos oler en el ambiente las palomitas, ¿no? De esa feria, sí. o escuchar, ¿no? Esa música como de verbena extraña. Y ahora que has dicho, porque de hecho decías, ¿no? Al principio de que con la Feria de las Tinieblas y con esas frases cortas, ¿no? Como de guión, sí es verdad que Ray Bradbury tenía una relación quizá un tanto especial, sea con la televisión o con el cine, ¿no? Y como en este club que nos encantan las curiosidades y los entresijos de lo que hay detrás de las páginas, ahí sí que me gustaría que nos contases un poquito, ¿no? Algo de todo lo que hay detrás de Bradbury. Bueno, Bradbury es un enamorado de la literatura, pero también los del cine. Él cuenta que bueno, pues de pequeño acude como un loco a ver todas las películas que estrena Lon Chaney, que es su gran héroe, ¿no? Ve El jorobado de Notre Dame decenas de veces, ve King Kong decenas de veces, claro. El jorobado de Notre Dame, King Kong, es fantasía, realmente es fantasía. Es la irrupción de algo extraordinario en un mundo aburrido y gris, ¿no? Entonces, él, y además lo cuenta también en Zeno, en el arte de escribir, cree que sus cuentos son muy adaptables y de hecho hay más de 100 créditos como escritor para cine y televisión. Quizá lo más conocido de su faceta es el guión que escribe para el Moby Dick de John Huston, que es un guión extraordinario. Es una película extraordinaria, pero es un guión extraordinario, con unos diálogos inolvidables. Él logra hacer suya la gran narración de la gran novela, quizá por excelencia, de los clásicos americanos, que es Moby Dick. Y entonces, bueno, él tiene esta primera experiencia en el cine como guionista. Guioniza también su propia adaptación de Fahrenheit para Truffaut, con el que las tiene tiesas, ¿no? Porque Truffaut pues, no quería un final tan... Bueno, no triste, porque no creo que sea un final triste, pero sí quería rescatar a algunos de los personajes, eso lo podemos hablar luego. Él es guionista también de la adaptación de La Feria de las Tinieblas, pero luego él tiene un programa de televisión durante muchos años, que es el Ray Bradbury Theatre, que es una producción canadiense del año 85 al año 92. Escribió 65 capítulos, y él y otros colaboradores, y eran adaptaciones de sus relatos. Bueno, eso da un poco cuenta de su interés también por ver versiones, adaptaciones cinematográficas de sus propios relatos, ¿no? Él desarrolla también una correspondencia muy interesante con Orson Welles, con Carol Reed, con Steven Spielberg. Bueno, tenía buenos contactos, ¿no? También, sí. Bradbury. Con José Luis García, que es una de las cosas que más nos pueden sorprender, ¿no? Luego, si quieres, hablamos de eso un poco más adelante. Sí. Y al que persigue contra viento y mareas a Steven Spielberg para que adapte La Feria de las Tinieblas. Lo intenta,
de todas las maneras posibles y al final no encuentran ese punto de unión, ¿no? Y, pero sobre todo fue en este programita, en The Ray Bradbury Theatre, donde se adaptaron más de sus relatos cortos, ¿no? De sus piezas. Y luego él fundó un teatrito, el Teatro Pandemonium, que es un nombre estupendo, en Los Ángeles, en el año 64, que bueno, se dedicaba simplemente a producir y adaptar algunos de sus cuentos y de sus piezas teatrales. Yo recomiendo también a nuestros amigos, si pueden echarle un ojo a Columna de Fuego, que es una recopilación de sus 3 obras de teatro más destacadas, ¿no? Y si pueden encontrar, que se puede, ya sabemos todos cómo es Internet, la versión en 2 actos de Fahrenheit. Él escribió una versión teatral de Fahrenheit en el año 79, bueno, añadiendo detalles de sus protagonistas, que lo podemos ver después, que no se había atrevido a escribir en el año 53, ¿no? Cuando era tan jovencito. Y sin embargo... Es más como un desarrollo, ¿no? Quizá sí, tuvo la honradez también de no querer modificar la novela, porque dijo que no le parecía honesto tocar lo que había hecho con 33 años. La obra era la que tenía que ser en ese momento y luego la obra de teatro pues es totalmente distinta. Y quizá la curiosidad más jugosa del Bradbury cinematográfico, creo yo, es la relación con Huston en el rodaje de Moby Dick. De esa experiencia nace un libro también delicioso que se llama Sombras Verdes, Ballena Blanca, que escribe en el año 92, que también está editado por Minotauro, y es una ficcionalización de su propia experiencia. Habla de un escritor al que contratan para ir a Irlanda y escribe el guión de una adaptación de Moby Dick, es decir, es su experiencia. Y solo la escribe cuando Huston fallece. No se atreve, porque teme a Huston, a escribirlo antes. Y de hecho, hasta muy pocos meses antes de morir Huston, no se reconcilian por los cuchillos que se habían lanzado ambos en el rodaje de la película. Huston le contrata porque lee un relato suyo que es maravilloso, que se llama La Sirena. La Sirena es una alegoría de un faro y una vez cada no sé cuántos años, porque no recuerdo ahora mismo cuántos, un gran dinosaurio, como una especie de monstruo del lago Ness que ha sobrevivido en los océanos, llega a la costa para ver al faro porque cree que es la sirena que está enamorada de él. Entonces, cuando Huston lee ese relato, cree que es el escritor idóneo para llevar a la pantalla Moby Dick y le contrata. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el estilo de Huston y el estilo de Bradbury pues no terminan de casar. Él tiene que mudarse con toda su familia a Irlanda, Dublín. Bueno, detesta el tiempo, detesta la gente, detesta la comida, detesta todo, ¿no? Y no es hasta que un taxista un día le lleva al set de rodaje y le reconoce, le dice: usted es el señor Ray Bradbury y usted es el señor que está rodando esta película tal. Sepa usted que yo soy un gran admirador suyo, de sus novelas, y que usted es el que es muy gracioso, ¿no? Ese humor también irlandés. Usted es el único que ha sido capaz de dejarme en casa por las noches para no ir al club a beber pintas de cerveza, para leer sus libros, ¿no? Es una anécdota muy, muy bonita. En cualquier caso, bueno, muchas veces del choque de personalidades tan fuertes salen maravillas. Y yo creo que cuando uno, por ejemplo, en Moby Dick ve el sermón que pronuncia Orson Welles en una escena maravillosa, las malas lenguas dicen que es el propio Orson Welles el que la rueda, ¿no? Porque no admitía que nadie le dirigiera. Pues que es una adaptación de ese sermón que aparece en la novela, pues te das cuenta de que la tortura, ¿no? Y los cuchillos que han rodado han merecido la pena porque sobre todo es una película maravillosamente dialogada y que tiene un ritmo maravilloso. Yo creo que lo bueno, o sea, el guión literario es de Bradbury y eso es una maravilla. Y Huston, que fue guionista de la mayoría de sus películas, ahí sabe delegar, se da cuenta de que Bradbury es un monstruo absoluto, es su ballena blanca,
Mm. Y viceversa, ¿no? Y para Bradbury su ballena blanca es Houston, y Houston se centra en un lenguaje puramente visual y en que las escenas tengan ritmo, ¿no? Y yo creo que de esa experiencia nace una gran película, aunque luego cada uno pues, se arrepintió y la experiencia de Bradbury en Hollywood pues, luego fue bastante limitada, ¿no? Porque tenía también esa fama de guionista exigente, ¿no? Que de hecho a él le preguntan, con motivo de la adaptación de La Feria de las Tinieblas, ¿cuál es su proceso de escritura, de adaptación? Y dice, pues cojo la novela y la tiro a la basura. Rompo todas las páginas, me quedo sin nada y reescribo pensando en imágenes, ¿no? Claro. Pues claro, ese proceso tan perfeccionista, ¿no? Tan obsesivo, pues probablemente fuera problemático para alguien como Houston, ¿no? Que no estaba acostumbrado a que nadie le tosiera encima. Mm. Y luego, más curiosidades de ese Bradbury, pues yo creo que también merece la pena comentar su implicación, que es algo casi muy desconocido, en 3 proyectos arquitectónicos. ¿No? Como visionario, ¿no? de espacios del futuro, él diseña en el año 64 el pabellón de Norteamérica en la Gran Expo Universal que hay en Nueva York, y él se encarga del diseño de ese espacio, ¿Pero trabajando con arquitectos o...? trabajando con arquitectos. ¿No? Y de hecho tengo aquí, porque mi memoria pues ya va fallando muchas veces, y, y es el pabellón norteamericano de la Feria Mundial de Nueva York en el año 64, que es el mismo año que él funda el Teatro Pandemonium. Y luego en el año 80 colabora con un estudio arquitectónico para desarrollar el Westside Pavilion en Los Ángeles y el Orton Plaza en San Diego, que son lugares que es muy típico de la arquitectura norteamericana de la época, donde se trata de atrapar una parte del futuro, ¿no? Y traerla al presente para imaginar cómo van a ser esas ciudades del futuro. Entonces cuentan con Bradbury para el diseño de esos espacios. Claro, Bradbury no es arquitecto, pero sí tiene una idea visual de cómo van a ser las ciudades del futuro. Ujú. Y por entonces Bradbury, además, que es una persona muy popular, que sale en la tele, que escribe constantemente, es algo... visto hoy, claro, no nos damos una idea de su importancia, pero Bradbury fue una personalidad muy relevante en su momento en Estados Unidos, una persona muy querida además. Ujú. Entonces, estos arquitectos recurren a él no tanto como proyectista, porque él no es arquitecto, sino como el sello. Es decir, lo que va a dar legitimidad a este espacio es que Bradbury nos está ayudando a imaginar los grandes espacios del futuro, ¿no? Cómo van a ser. Y esas son un poco, digamos, las curiosidades, yo creo que de él pueden ser quizá más desconocidas. Luego está ¿Qué te que iba a hemos... preguntar? ¿Qué te Sí. iba a preguntar, Raúl? No lo sé, ¿eh? A mí es que algo me suena y no termino yo de recordar. ¿Él no está como relacionado con alguna serie de televisión como Twilight Zone o algo así? Sí, él escribe un capitulito creo que aquí la traducción es historias de más allá del límite o más allá de Sí, los o límites de la dimensión, no sé si realidad. era La dimensión dimensión desconocida. desconocida, Sí, ¿no? sí. Para la dimensión desconocida escribe un par de capitulitos y para más allá de los límites de la realidad, para la otra serie, Sí. también escribe un par de ellos. Pero es una participación mucho más breve, porque es la adaptación creo que para, para la dimensión desconocida adapta El ascensor, Ujú. uno de sus primeros relatos también. Y son participaciones muy breves, desde luego mucho más breves que las del Ray Bradbury Theater, en las que él, como egoísta que era también sobre su propia obra y muy celoso, se reserva las mejores historias para capitulitos de eso, de 20-23 minutos, que algunas de ellas están en YouTube y son muy interesantes de ver. Y su papel, digamos, el Bradbury televisivo es el del Ray Bradbury Theater. Para otras series, incluso para Alfred Hitchcock Presenta, escribe un par de Ah, capítulos. ujú. Es decir, cualquiera que pueda recorrer sus créditos como escritor en una web tan conocida como IMDb, se va a llevar una sorpresa porque va a ver que escribe prácticamente para todas las series, ¿no? De los años 60 en adelante que hay en la tele norteamericana. Pero insisto, el Ray Bradbury Theater es su proyecto más querido en televisión, porque lo Claro, controla, fundamentalmente porque lo controla. sí. Bueno, y háblanos de esa gran relación un tanto extraña, ¿no? Entre José Luis García y Bradbury. Sí, bueno, pues hay un libro bueno, García tiene una carrera
literaria, aparte de cinematográfica, es un Ujú. escritor de cine, Sí. pasiones, y tiene un librito del año 71 que se llama Ray Bradbury, Humanista del Futuro, que escribe pues muy jovencito también, donde muestra reverencia absoluta hacia Bradbury como escritor y como humanista. Ujú. Entonces, ese librito, que es un libro que hoy diríamos de fan, de follower, de fan absoluto, ¿no? Es un libro muy interesante y Bradbury se lo agradece en una correspondencia que mantienen, porque dice que García es el único autor, o el primer autor, mejor dicho, que le presta atención y que analiza sus claves literarias y su estilo. Y Bradbury siempre le estará agradecido a García por ser el primer autor que hace una obra que intelectualiza sus cuentos y su contribución a la literatura. Y de hecho, García se va a Hollywood a conocer a Bradbury, y Bradbury después colabora en la promoción de Volver a Empezar en Estados Unidos. Es decir, que ahí nace una relación, bueno, un intercambio muy bonito, ¿no?, de favores. Y luego Bradbury viene en el año 91 a los cursos de verano del Escorial a dar una pequeña charla sobre literatura fantástica, donde le acompaña García. García aprovecha para presentar una reedición de su libro, de Ray Bradbury, Humanista del Futuro, y Bradbury, pues, era un conversador excepcional, pues le preguntan, ¿no?, de todo tipo de cuestiones, y ahí pues habla de la publicación inminente de Sombras Verdes, Ballena Blanca, ¿no? Y también habla de Spielberg, habla de su relación con Disney, habla de Houston, habla de Carol Reed, bueno, habla un poco de cuál había sido su implicación con el mundo del cine, ¿no? Y, y, y bueno, en la rueda de prensa que dan juntos, pues Bradbury aparece con pantalones cortos y con una camiseta hawaiana, muy look Venice Beach, que es donde él vive, ¿no?, desde el año 34 hasta su fallecimiento, en el año 2012, ya muy viejito. Y porque le dicen que España es un lugar muy caluroso, ¿no?, y que lo va a pasar fatal y que aquí tiene que venir como si fuera a la playa. Y él pues viene como si fuera a la playa. Lo que pasa es que, claro, cuando él empieza a hablar, uno olvida, evidentemente, si va con una camiseta con palmeras o en chanclas, ¿no? Y ahí está García acompañándole y entre los dos pues hubo una relación de admiración mutua, ¿no? Sí. Sobre todo porque, y eso es verdad, leyendo el libro de García uno se da cuenta, primero, de que García ante todo es un admirador de la ciencia ficción, es el género que, junto con el cine negro, que yo creo que más le interesa, y tiene un ojo muy bueno para valorar a Bradbury como escritor. Además es un libro grande, es un libro extenso. Ujú. Está editado por Atari Books, se reeditó además hace un par de añitos, o sea que ahora es bastante fácil encontrarlo. Y durante años ha sido junto con Sombras Verdes, Ballena Blanca, ha sido uno de los dos libros más difíciles de encontrar de Ray Bradbury. Y yo recomiendo su lectura porque no vamos a ver al García cinematográfico al que estamos acostumbrados a ver, Ujú. vamos a ver al García enamorado de la literatura y del cine. Y vamos a ver a un analista que cree que ahí y lo dice así, cree que hay un merecedor de premio Nobel. Ujú. Eh, en ese momento, claro, puede parecer una bestialidad, ¿no? Pero bueno, Ya. Bradbury va a merecer el Nobel, ¿no? Y él ve muy claro que es un escritor que es clarividente, que tiene una narrativa maravillosa y él ante todo se siente cautivado por ese poder que decíamos antes, ¿no? De, bueno, ¿cómo es posible que con una sola línea, con un solo verbo trasplantado a una frase, Mm. cambie el sentido de un párrafo, ¿no? Esa capacidad para emocionar página tras página yo creo que la tienen muy pocos escritores. Totalmente. Fíjate, nos comenta Gemma, creo que te pregunta que cuál era el de San Diego, creo que el proyecto. El Orton con H Plaza, Orton Plaza. Pues bueno, os recuerdo que podéis escribir a Raúl todos los comentarios y todas las preguntas que queráis. Y si te parece, podemos pasar a hablar un poco de Fahrenheit, que es la novela que hemos estado desentrañando, ¿no?, de él. De hecho, ha habido debates muy interesantes a lo largo de estas semanas. Y a mí, por ejemplo, me llamaba un poco la atención cómo los personajes en Fahrenheit, como ese personaje de Clarice, que después parece bueno, que en el fondo parece como
quizá como muy ambiguo, ¿no? En un principio, y después quizá tiene como una continuación en Faber, no lo sé. No sé tú qué opinas, cómo ves el personaje de Clarice y si es realmente quien siembra el germen, ¿no? Dentro de Montag, de su protagonista. Sí, parece una presencia espectral, ¿no? Desde luego yo creo que es la primera figura que la novela hace reflexionar a Montag de lo que está haciendo, que le hace cuestionarse su papel. La novela presenta al principio unos personajes absolutamente alienados, ¿no? No se cuestionan nada de lo que les rodea. Y para mí, como él decía que no hacía novelas distópicas, sino novelas, en inglés la expresión es mucho más acertada, sino la traducción es algo así como novelas de aviso, ¿no? Él avisaba de lo que podía ocurrir. Lo que en Fahrenheit nos está diciendo es qué puede ocurrir cuando dejamos de ser autocríticos y de hacernos preguntas. Entonces, Clarice es la que le induce a decir, ¿qué estás haciendo? Plantéate qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y si estás haciendo lo adecuado, ¿no? Y es verdad que es una presencia ambigua, fantasmal, esas apariciones es su vecina, ¿no? A través de la terraza, en encuentros casuales en el jardín, y de repente desaparece. En la novela es un personaje que por arte de magia se desvanece, uno piensa que la han detenido, que ha desaparecido, ¿no? Porque se entiende que Clarice guarda libros. Y fíjate, es una cosa muy curiosa porque recupera a Clarice en su obra teatral del año 79. Previamente, Truffaut la habría recuperado en la película porque sitúa a Clarice al final en el bosque de los hombres libro. Bueno, y le cambia la edad, evidentemente. Y le cambia la edad, evidentemente. Y él en la obra de teatro la convierte en el personaje que le da la bienvenida al bosque. Y así acaba la obra de teatro, con Clarice recibiendo a Montague en el bosque. Que es una escena muy, muy hermosa, ¿no? Entonces, cuando él escribe la obra de teatro se siente en deuda con Beatty, por un lado, que es al que más tiempo dedica en la obra de teatro, y sobre todo con Clarice, porque él es consciente de que ha dejado el personaje quizá un poco bueno, no en un espacio ambiguo, pero sí como que le ha restado el protagonismo que primero Truffaut y luego él en la obra de teatro le otorgan, ¿no? Y desde luego es el circuito que activa la revolución interior de Montag, y luego Faber, evidentemente, que es también esa presencia radiofónica, ¿no? O casi como una voz interior, que es una metáfora muy bonita, ¿no? De, bueno, Faber existe o es una voz interior que ha despertado Clarice y entonces le hace cuestionarse todo lo que está haciendo. Claro. Y fíjate, ahora mismo has mencionado a Beatty, al capitán, que es curioso porque es quizá el que más sabe de libros. Sí. O sea, es el que se dedica a destruirlos, evidentemente, pero y todo el rato quizá está como mencionándolos, ¿no? O citándolos. Yo no sé si aquí está como, bueno, aparte de que es como la representación justa, ¿no? del sistema, ¿no? Y de ese sistema de censura, para mí es un personaje quizá, no sé si es más importante después de Montag, pero sí que me llama muchísimo la atención, ¿no? Y yo no sé si después tú que conoces la obra de teatro, que dices que le dedica más, no sé si se desarrolla o si sabemos algo de este capitán. Sí, totalmente. Es el personaje que conoce cómo ha sido el mundo antes de quemar los libros. Claro, eso es. Y le da un background que la novela no existe, que se puede intuir. Y esto lo cuenta en Zen, en el arte de escribir, en el capítulo que dedica a Fahrenheit, que realmente es un capítulo dedicado que esto, bueno, no lo hemos contado antes. Fahrenheit le cuesta dinero a Bradbury porque lo escribe en la biblioteca pública de Los Ángeles. Entonces, las máquinas de escribir son de alquiler, son 10 centavos la hora, y él dice que Fahrenheit le costó $9, que es el equivalente en dinero a las horas que le empleó para escribirla con una máquina de escribir. Cuando reescribe la obra y la convierte en obra de teatro, monta una escena en la que Montag va a casa de Beatty
y Beatty tiene la casa llena de estanterías de libros. La tiene repleta y Montag se queda descolocado, ¿no? De, bueno, ¿cómo es posible que usted tenga una colección de libros tan importante y nos diga a nosotros que tenemos que quemarlos? Y entonces Beatty le responde muy cínicamente, el crimen es leerlos, no tenerlos. Claro, por supuesto que Beatty lee los libros, ¿no? Pero tiene esa salida para justificar, porque en la obra de teatro hay una relación más íntima entre ellos dos y Beatty ve que Montag puede ser un Beatty en el futuro, pero quiere evitarlo, quiere evitarle ese sufrimiento de lo que para él considera que es la importancia de los libros, que es leer, aprender, tener un espíritu crítico, saber que todo lo que te rodea en esa distopía que describe Bradbury es un horror y es un mundo tenebroso, y Beatty es como una especie de padre que quiere evitarle a Montag ese dolor, ¿no? Y como tal figura paterna, fracasa en intentar que Montag no la... Insisto, esto está en la obra de teatro. Y al final Beatty, como ve que fracasa en ese empeño, es el que denuncia en la obra de teatro a Montag y el que decide que vayan a su casa, que la quemen y que lo persigan, ¿no? Entonces le crea ese fondo al personaje, ¿no? De, bueno, coleccionista de libros, amante de libros, también con una mujer que es amante de los libros, que leen solos por las noches, pero también un personaje que tiene una responsabilidad, que tiene miedo, que no se atreve a revelar su verdadera personalidad y que intenta que Montag no tenga esa vida escondida como la que tiene él, ¿no? Pero Montag ya ha sido contaminado por Clarisse, después por Faber, y Beatty ya solo puede llegar a tiempo para denunciarlo y para ir detrás de él. Entonces le crea ese fondo y realmente yo creo que él escribe la obra de teatro como compensación para Beatty, que es como el villano, ¿no? En la novela es ese personaje sin escrúpulos que persigue a todo el mundo, que incinera los libros y que es el guardián de ese mundo sagrado, ¿no? Y en cambio la novela, que es algo por otra parte muy habitual, ¿no? Y creo que en algún momento también lo describe así, que a él le interesa más el bien que nace del mal que el mal que nace del bien. Entonces Beatty es un poco, en la novela y en la obra de teatro, un reflejo de esa consideración, del mal que engendra un bien y el bien que puede engendrar un mal. Es un personaje muy, muy atractivo, sobre todo en la versión teatral, que insisto que se puede conseguir a poco que uno brujule por ahí. Fíjate, nos dice Gemma, dice, en referencia a Clarisse que hablábamos antes, dice, pero en la novela Clarisse muere atropellada, dice, a mí me gusta más la versión de Truffaut y la versión teatral. Sí, es verdad que esa desaparición que decíamos antes, ¿no? También es cierto, yo por lo que recuerdo, que el episodio del atropello también tiene un componente onírico, ¿no? A mí no, o sea, es evidente que desaparece, ¿no? Y que uno evidentemente se queda con esa versión. Pero es una desaparición muy extraña. Para mí es insatisfactorio cómo resuelve al personaje, ¿no? Y yo creo que Truffaut, que de otra cosa no sabría, pero de resolver situaciones con personajes sabía mucho, la utiliza para que sea la que vuelve a aparecer en el bosque. Y creo que es un gran hallazgo. Y creo que esa inspiración es la que le sirve a Bradbury para reescribir la obra de teatro y rescatarla. Y que sea ella la mano amiga que le conduce al bosque de los hombres libres. Bueno, no solo eso, sino que en la versión de Truffaut, de hecho, es la que lo va guiando todo el rato, ¿no? Sí, claro. Es, como se diría en guión, el interés romántico del protagonista, ¿no? Que claro, es la figura que se opone a la mujer de Montag, Sí, claro. que está, hoy diríamos que está pegada a las pantallas, ¿no? Sí. Y su máxima aspiración es tener forrado el salón de pantallas de televisión y estar ahí perdida, ¿no? Claro, Bradbury además era muy enemigo de la tele, digamos, no de la tele de entretenimiento, sino de la tele que evitaba que tú estuvieras, bueno, pues pendiente, ¿no? De otras cosas. La llamaba monstruo devorador, ¿no? Monstruo devorador, idiotizante, que aliena, perdón. Entonces, también en Fahrenheit hay un alegato muy evidente, ¿no? contra el recién invento de la televisión, porque es del año 53 la novela y en Estados Unidos la televisión ya lleva unos años de andadura y Bradbury intuye, ¿no? Que eso va a acabar con las bibliotecas y con los libros.
Y ese es el gran aviso de su novela, ¿no? Ujú. Y fíjate que ya hablando un poco de la versión de Truffaut, sí es verdad que Truffaut elimina completamente al sabueso. Sí, No sé si quizá porque por cuestiones de efectos o... es probable, sí. Y luego aparte, a mí había una cosa que me llamaba mucho la atención en el cartel promocional, al menos en español, se hablaba de hombres libros, hombres libres, ¿no? Es como Sí, una... Además, claro, bueno, no sé en qué año llegaría a España la película, que es del 66. No sé, supongo que llegaría evidentemente después. pues creo recordar que en España ya son los años 70, Ujú. probablemente 10 años más tarde, Sí, el año claro. 76. Y porque evidentemente es una gran parábola sobre la opresión, el control Claro. sobre la ciudadanía, los mecanismos para tener a la población, bueno, pues como espíritu acrítico, ¿no? Es, es un 1984, es el mundo feliz, ¿no? Son las tres grandes distopías sobre lo que es el control del individuo y del ciudadano, y además un control que al ciudadano le parece placentero, que Mm, no se da cuenta de que está siendo controlado, sino que lo asume tranquilamente porque detrás de eso pues no tiene otras grandes aspiraciones, ¿no? Es más fácil ver la tele que coger un libro, ¿no? Como claro. a veces le dice la mujer a Montag. Entonces, claro, esa lectura es incómoda y de hecho sigue siendo incómoda porque antes de esta versión que, que hizo HBO hace un par de años, muy Mm, libre de la sí. novela, pues Mel Gibson estuvo muchos años coqueteando con la idea de adaptar Fahrenheit, Ujú. pero claro, lo quiso hacer durante el mandato de Bush hijo, con mala idea, con mala baba, ¿no? Y porque quería hacer una parábola del 11S, de lo que estaba sucediendo en su país. Ujú. Y no encontró, nadie quiso financiarle porque era tan evidente lo que quería hacer con la novela que no encontró la financiación para hacerla, ¿no? Entonces yo creo que la buena literatura o la magia de los grandes relatos es esa temporalidad. Se podrán seguir haciendo versiones de Fahrenheit, eliminando, pues es lo que decías tú antes, ¿no? Pues evidentemente no creo yo que el perro este mecánico hubiera sido algo muy en años 66 demasiado logrado, ¿no? En una película con el presupuesto que tuvo Fahrenheit. Entonces, pero esos elementos son adornos, lo que interesa es pues, cómo mete el dedo en el ojo al sistema Ujú. Bradbury, Claro. ¿no? Y cómo con esa figura tan bonita, ¿no? El cartel español del hombre libre, Mm, pues lo que se está evidenciando es nunca perdamos de vista los libros, la capacidad crítica, la capacidad de reflexión. Bueno, he visto ahí una preguntilla. sí, dice Joe que se hizo Fahrenheit 9/11. ¿Cierto? Sí, sí, es una apreciación muy buena de nuestro amigo. Efectivamente, el título no es casual, porque Fahrenheit 911, ¿no? Ujú. Pues es evidente, que es lo que nos está contando Michael Moore, ¿no? También en esta película. Creo, sin embargo, que la matización era que esa era porque el Fahrenheit 451 creo que es la temperatura a la que ardía el papel, Sí. y si no me falla la memoria, Fahrenheit 911 es la temperatura a la que arde el celuloide, que era Ah, como hacer... No estoy muy seguro de esto que estoy diciendo, también tengo, por favor, alguien me rectifique, pero creo que aparte de la mención bradburiana de Moore, también es la temperatura a la que ardía un elemento. Creo recordar que era el celuloide, pero aquí a lo mejor estoy equivocándome. ujú, ujú. Y, y bueno, es una novela, bueno, es su primera novela, después de Crónicas, que es del año Ujú. 50, y yo creo que es de la que él más está orgulloso. Sí, hombre, Con- tanto hasta ponerlo como epitafio, ¿no? sí, Tienes que tener mucho cariño. es de la que más está orgulloso como aportación, digamos, porque las demás es verdad que tienen un componente biográfico que no está tan presente en Fahrenheit. Claro. Y fíjate, antes me estaba acordando un poco, estábamos hablando bueno, pues de todo esto, ¿no? De la distopía cultural, la distopía política. Él también hace una crítica,
sea, porque él evidentemente, una de las cosas que tú decías es que no, como que es literatura de advertencia, ¿no? Podríamos decir. Y en el fondo su mensaje para el presente, ¿cuál sería? O sea, su crítica, es decir, porque los libros estamos todos de acuerdo en que no van a dejar de existir, ¿no? Pero creo que en los foros hablábamos un poco de cómo cada vez la sociedad es más influenciable, como esa falta de lectura quizás promueve la desinformación. Entonces, ¿cuál sería, digamos, esa crítica de Bradbury al presente, digamos, y si lo podemos representar con la sociedad actual? Pues Bradbury, que le hemos dicho al principio, es un lector voraz. Él conoce a lo largo de su carrera una constante pérdida de protagonismo de la literatura en Estados Unidos. Es decir, él cuenta cómo donde antes había una biblioteca en cada pueblo, de cada condado, de cada estado, y un cine y un teatro deja de existir y abren un Walmart, un centro comercial, un banco. Es decir, él es consciente de que los libros están perdiendo el protagonismo que en su momento tienen en Estados Unidos como vehículos para alfabetizar, para alfabetizar a la población. Es decir, es necesario leer, es necesario escribir y es necesario formar ciudadanos críticos y de espíritu libre, ¿no? Ese es el New Deal también de Roosevelt. Todo eso que empieza a cambiar a partir de los años 50, 60 con la Guerra Fría, donde el gobierno norteamericano siente una necesidad mayor de controlar lo que piensa su ciudadanía, porque está esa guerra no declarada, ese gran telón de acero con la Unión Soviética. Los libros comienzan a ser algo más peligroso, ¿no? Más peligroso. Y hoy día, pues yo me atrevería a decir que siguen siendo el único reducto que nos queda contra todo ese gran ruido de las redes sociales. Bradbury muere en 2012. Él ya conoce, es un hombre que vive prácticamente, bueno, vive 92 años. Ve cómo ha evolucionado nuestro mundo, ve cuál ha sido el papel primero de la televisión, luego del cine, de la radio, de la prensa, y en algunas de sus últimas conferencias, en una de las distinciones que recibe en sus últimos años, se muestra muy preocupado por Internet, porque cree que es ya el instrumento definitivo de la manipulación. Él pensaba que era la televisión y se da cuenta de que no, de que Internet pasa que ya le coge muy mayor y no llega a escribir ningún cuentecito sobre el mundo digital. Pero yo creo que leer un libro como Fahrenheit hoy día, para lo que nos debe, para lo que nos debe servir es, primero, de que ese esfuerzo de leer un libro no es comparable al de leer superficialmente una página web, un articulillo que uno descarga, imprime, se lo lee de manera diagonal, sino que leer es un esfuerzo, es una inversión, es muy satisfactorio, inculca también una ética del esfuerzo, de la comprensión y sobre todo paciencia. La lectura es paciencia. Y donde hay paciencia hay reflexión y hay pensamiento. Donde hay rapidez, donde hay un tweet, donde hay un like, un corazón, un me gusta, mañana te olvido, no puede haber nada de eso. Yo no digo que sea malo per se, evidentemente, tiene otras funciones, pero si eso domina todo el discurso, nos perdemos la capacidad que tiene la narrativa, ¿vale? Y el tiempo que se le dedica a un texto para hacernos pensar. Es muy difícil que un hilo de Twitter, un titular, una story, un vídeo de TikTok, bueno, el ejemplo que queramos poner, es muy difícil que esa suma, porque además es adictiva, ¿no? Uno empieza a ver y no se acaba y no te da tiempo nunca a leerlo todo. Es muy difícil que eso provoque el mismo resultado o el mismo efecto en nuestros procesos cognitivos que una lectura. Y por eso, pues, iniciativas como la que tenéis y de lectura virtual y de prestarle tanta atención y tanto cariño a las palabras, debe servirnos para eso, para darnos cuenta del gran valor que tiene la lectura. Y me parece que el final sigue siendo demoledor. Es decir, deberíamos todos, por obligación, aprendernos un libro de memoria. Deberíamos ser guardianes al menos de un libro. Y me parece que es la idea más hermosa de cuantas escribió Bradbury. Convertir a los hombres en libros andantes, ¿no? En una memoria viviente de nuestro mundo.
Claro, fíjate que esa es una de las cosas que te iba yo a preguntar. En los foros del club, uno de las actividades que hicimos fue, bueno, yo les pregunté qué libros se memorizarían, ¿no? O que si se convirtiesen, ¿no?, en esos eruditos que tenían que atesorar un libro para el futuro. Y la verdad es que las contestaciones, bueno, fueron maravillosas todas, ¿no? Desde poesía, ensayo incluso, en grandes obras, grandes clásicos, había de todo, ¿no? Entonces, yo te pregunto a ti, ¿no? ¿Cuál sería el libro que atesorarías tú, que te lo memorizarías? Pues, claro, no podemos movernos de Bradbury. No, sí, 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 Es puede ser obligatorio. no, no, puede ser cualquier libro. No, yo, a ver, yo, pues bueno, como tú, como todos los que estamos aquí, pues soy un enamorado de la literatura y sobre todo el tacto del papel, ¿no? Ujú. Compro más libros de los que puedo leer, eso lo tengo muy claro, y de los que podré leer. Y, y, yo memorizaría la Feria de las Tinieblas. Es que me parece lo que yo sentí la primera vez que leí ese libro, que pues, 25, 26, 27 años, cuando lo leí, lo que me sigue provocando cuando veo el lomo puesto en la estantería, cuando lo he abierto estos días para recuperar algunos pasajes, es que creo que es una de esas obras que habla de todo. Si, por ejemplo, Blade Runner es la película quizá que habla más de todo, de lo que se Mm, puede hablar, de lo que no, de lo que nos convierte en humanos, ¿vale? De nuestra sustancia, me parece que en la Feria de las Tinieblas está contenido todo aquello de lo que se puede hablar en literatura y de qué es lo que nos convierte en seres humanos, ¿no? Es un libro mágico. Luego a lo mejor cuando lo leáis, pues decís, bueno, este es un flipado y menudo ladrillo que nos estamos leyendo, esto es horroroso, a mí no me dice nada. Bueno, también es un poco la magia que provoca los libros en cada uno. Pero yo sin duda me memorizaría ese libro porque creo que está todo, que está el gozo, está la alegría, está la tristeza, está la pérdida, está la aventura, está el amor, está el desamor. Creo que todo aquello que es capaz de sentir una persona está contenido en ese libro y es algo muy difícil de hacer. ujú. Sí, sí, ¿no? Y además, bueno, uno como de los temas, ¿no?, de los que hablabas tú antes, era de cómo Bradbury a veces busca un poco eh, esa temática del crecimiento, ¿no?, que también Ujú. está inmersa, ¿no?, en la novela, en la Feria de las Tinieblas. Ya lo Sí, él veremos. no quería dejar de ser un niño nunca, Claro. porque pensaba que las cosas más extraordinarias sucedían de niño cuando uno no tiene filtros y acepta todo, ¿no? Y no discrimina. Entonces, esa generosidad que tiene un niño es la que él no quería perder nunca. Y creo que es, sobre todo de ese libro del vino del estío, que los protagonistas tienen también la misma edad, de lo que nos está hablando es eso, es inevitable perder la inocencia, pero acordémonos de la inocencia, Claro. porque aunque la hayamos perdido, hay que recordar que una vez fuimos así. Y entonces solamente de esa manera podremos crecer y podremos aportar cosas, ¿no? Y por eso me parece tan importante la Feria de las Tinieblas, porque es verdad que los protagonistas no volverán a ser lo mismo después de su aventura, pero recordarán que un día fueron distintos. Y eso es lo que me parece maravilloso, ¿no? El niño que crece, pero no quiero olvidar que fue niño Claro. y que ese fue el verano de su vida y la aventura de su vida. Entonces eso ya a mí me coge y a mí me gana, porque me parece que ahí está todo, que ese punto vital, ese giro que da la vida en ese justo momento, eh, puede ser para algunos puede ser terrible, para otros puede ser algo no muy importante, pero creo que las historias es un Tom Sawyer, como he dicho antes, es un Stand By Me de Stephen King, es ese momento vital en el que la persona se define. Y Bradbury además toma una decisión ética en ese libro, ¿no? Que es el momento en el que tú decides convertirte en una buena o una mala persona, lo que te va a definir, ¿no? Claro. Vas a ser un, un feriante oscuro o vas a ser un feriante luminoso, ¿no? Y es que tiene tantas lecturas el libro que me lo memorizo, vamos, me comprometo a hacerlo.
Bueno, y quizás solo nos quedaría un poquito hablar un poco de esos cuentos que en la versión de Minotauro que... Bueno, mira, Alicia nos dice, me gustaría preguntar, ¿qué importancia crees que tiene la religión en Bradbury? Me sorprende que uno de los libros que salva y lleva a Faber es la Biblia, y recuerdo que el libro que se aprende es el Deuteronomio. ¿Se refiere a la religión en alguna otra obra? ¿Qué importancia tiene la religión para el autor? Pues Bradbury practicaba una religión metodista un tanto extraña. Él pertenece a la Iglesia Universalista, que es una cosa que a nosotros nos parece muy, muy marciano. Bueno, en Estados Unidos ya sabéis que la religión pues, se multiplica en una serie de iglesias, cada una sigue una escuela. Lo que las une a todas es una fe en lo divino, ¿vale? Los universalistas en Estados Unidos tienen la particularidad de que, bueno, que es una religión muy abierta, es una religión liberal, que se llama. De hecho, han tenido líderes, porque ellos hablan del líder de la iglesia tal, pues homosexuales, LGTB, es decir, es una religión en la que todo está admitido, todo está consentido, en la que no hay ese tipo de recelo que se pueden tener en otras doctrinas. Él es creyente, Bradbury es un creyente que siempre se mostró muy agradecido a Dios por el don o por el talento que le había regalado. Es verdad que es muy significativo ese detalle de la Biblia y del pasaje que él decide memorizar. Y de hecho, perdona Raúl, en la película hay un cambio ahí porque creo que lo que memoriza es a Edgar Allan Poe. Sí, que es uno de los escritores favoritos de Bradbury, ¿no? Bradbury yo diría que es uno de esos creyentes que no iba a la iglesia los domingos. Es decir, también es un hombre de su época, es un hombre criado en los años 30-40, pero no creo que haya un peso. Es decir, puede haber un peso ético en las decisiones que toman sus personajes. Es decir, hay una voluntad de que los personajes, y por tanto el lector, cuando lee esas historias, se decante siempre hacia el lado luminoso, ¿vale? Hacia una ética del bien y del mal que yo creo que en su caso está muy, muy definida, ¿vale? Entonces yo creo que la influencia religiosa de Bradbury en sus relatos se concreta sobre todo en las decisiones que toman desde un punto de vista ético y moral sus personajes. Y Montag al final decide el camino difícil, ¿vale? No decide el camino fácil, que era el seguir con su vida, sino el complicado, que es decir, bueno, esto no está bien. Y como no está bien, merece la pena el sacrificio. También esa idea, al hilo de esta pregunta tan interesante que nos han hecho, es una constante en muchas de sus obras. Los personajes están dispuestos a sacrificarse por un bien común. No son egoístas, son personajes muy generosos. El egoísta generalmente es castigado. Quien no tiene valor en la literatura de Bradbury es un personaje al que de alguna manera se le castiga. Esa visión de lo bondadoso y de lo maligno sí que puede darnos una pista del peso de la religión en Bradbury, simplemente como código de valores. Sí. No exclusivo de una religión, sino de un código humanista, ¿no? Que es lo que es él. Bueno, te comentaba, digamos, que como el tema que nos queda un poco pendiente para hablar es quizá esos dos cuentos que en la edición de Minotauro que dejamos, bueno, pues han introducido, ¿no? Como para completar la edición. Uno de ellos es el parque de juego y el otro es Y la roca gritó. Entonces, bueno, quizá empezar un poco con el parque de juego, que quizá es una visión un tanto especial del miedo, ¿no? Creo que es uno de los, no sé si es una de las líneas generales del cuento, pero ¿qué nos cuentas tú más o menos de este relato, del parque de juego? Bueno, el padre, ¿no? que aparece en el cuento es un hombre atormentado por la pérdida. Y es un padre que es muy mal padre, porque claro, lo que quiere es evitarle a su hijo el dolor. Y evitarle el dolor es evitarle la experiencia.
No quiere que su hijo lo pase mal, no quiere que su hijo tenga miedo, no quiere que su hijo tenga que sufra, ¿no? Tiene miedo a que caiga. Y la responsabilidad no es esa, creo yo, sino la de recoger en la caída a su hijo. Y por no evitarle la caída, por no evitarle el miedo, acaba, bueno, ya lo habéis leído, ¿no? Ese infierno cuando en una de las últimas líneas el padre grita esto es un infierno y dicen algo así como y ninguno de los que estaban ahí le llevó la contraria o ninguno de los que estaban ahí le contradijo, ¿no? Entonces, creo que es uno de los, probablemente es uno de los relatos más terroríficos de Bradbury, ¿no? Que tiene tres líneas. Está, digamos, los relatos de detective, los relatos fantásticos y los relatos terroríficos, en los que él toma buena nota de la literatura de Poe, ¿no? También de Howard y de Lovecraft. Y a mí me parece que ante todo el cuento del parque de juegos es un aviso, ¿no? Esa literatura de aviso de la que hablábamos antes, a la mejor, o sea, el modo seguro de pasarlo mal es intentar no pasarlo mal. Por tanto, no ahorremos una experiencia que para nosotros pueda ser tormentosa, porque hacer eso, y es lo que le ocurre, te va a convertir en víctima de aquella a la que quieres proteger. Claro. Entonces, también es una parábola sobre la paternidad bastante tremenda. Sí, sí. El cuento, ¿no? Y luego esas apariciones casi espectrales que él tiene a través de la valla del parque, de la gente que hay fuera, de la imposibilidad de salir, de que no puede irse, de que se tiene que quedar allí, de lo que el resto de niños que están allí jugando y a los que tanto teme. Cada vez él teme verse reflejado en esos niños, ¿no? Es un cuento que tiene también muchos niveles de lectura, ¿no? Y creo que es uno de esos cuentos de Bradbury en el que cada uno de nosotros saca una lección. No creo que sea un cuento fácil en ese sentido, ¿no? No tiene ese sentido unívoco de la literatura clara, sino que es un cuento en el que cada uno se puede quedar y sobre todo es un cuento que leído a distintas edades dice cosas distintas, ojo. Es una cosa que pasa mucho con Bradbury, el repescarle cuando uno va cumpliendo años. Claro. Y La Roca gritó, quizá lo que tenemos es esa parte de, bueno, de crítica a un conflicto racial que está muy, muy en boca de todos, ¿no? Hoy en día, y más con los recientes conflictos que ha habido en Estados Unidos y demás. Pero, sin embargo, da una visión quizá no sé si de desolación, no sé tú qué opinas. Él cuando habla de ese cuento, él explica simplemente que lo que quiere transmitir es que siempre va a haber oprimidos y opresores y que a menudo el que es oprimido se convierte en opresor. Es decir, Claro. Es uno de los cuentos en los que más se le acusa de ser no convencional, sino conservador. Es decir, porque esos indígenas que se vuelven contra el hombre blanco, ¿no? Esa pareja que va en coche y a la que atacan, ¿por qué necesariamente tienen que convertirse en una amenaza y pasar a ser ellos los opresores? ¿Por qué no existe la posibilidad de un diálogo, de que simplemente haya una alteración, un cambio del orden? Y él es que era muy pesimista en ese sentido, ¿no? Y yo leí hace poco, preparando la sesión, una entrevista que le hicieron, porque incluso le llegan a acusar de racista en este cuadro, ¿no? Bueno, usted está diciendo que esta gente pues se va a volver en armas contra los blancos, ¿por qué dice usted que son siempre sí o sí opresores? Y en cambio otorga a los indígenas ese papel de sustituto del hombre blanco y que quieren pasar a ser ellos los opresores. Y él dice que es que solamente tiene que echar un vistazo a la historia para darse cuenta de que y hace un resumen bastante demoledor. La historia de la humanidad es una historia de oprimidos que pasan a ser opresores. Y su idea del cuento es esa, ¿no? La única manera de alterar el orden es que el que está debajo se eleve por encima del que le oprime y pase a ocupar su lugar. Entonces, claro, es una lectura muy poco bradburiana, porque no es la típica versión luminosa que tenemos de Bradbury, ¿no? Sino que es bastante pesimista.
Yo creo que es su elección. Quiero decir que no creo que haya que juzgar el cuento en esos términos, pero sí en extraer una lección yo creo que es muy importante, ¿no? Que es la de, efectivamente, cuando uno oprime, cuando uno aplasta a una minoría, a simplemente a alguien que es distinto, que piensa distinto, esa persona reaccionará. Claro. Y no cabe esperar que sea una reacción pacífica, ¿no? Entonces me parece que como de nuevo esa gran literatura de advertencia es muy, muy valiosa, porque de Total. algún modo justifica las reacciones airadas, ¿no? Mm. Y la protesta y el que se revuelve, el que muerde, el que no está dispuesto a que las cosas sigan siendo como son. Por tanto, yo no creo que sea un relato conservador, sino todo lo contrario. Es decir, puede ser conservador para el que se siente amenazado, pero Mm. desde luego es inspirador para el que está siendo víctima precisamente de una injusticia. Sí, sí. Bueno, Enfrenta muy pues bien lo que es el sentimiento del oprimido y del opresor, sí, sí, y la sí, sí. incapacidad que tiene uno de verse en los ojos del otro, ¿no? Claro, a esa pareja protagonista que va allí con su jeep por aquella jungla y tal, no entiende lo que está pasando. Bueno, son víctimas, efectivamente, pero los oprimidos han sido víctimas también. Es decir, al final son soldados de una guerra que se libra por encima de ellos y también a Bradbury nos habla de eso, de las víctimas inocentes que se pierden en ese juego. Ujú. Pues sí, la verdad es que, ya te digo, yo a mí la versión o entenderlo de una forma conservadora nunca me lo pareció. Y me sorprende mucho que se le criticase, ¿no? Que se le criticase eso. Bueno, yo os recuerdo que ya un poco más nos queda de desgajar a Ray Bradbury. Si queréis hacer alguna pregunta a Raúl, este es el momento, ¿no? Yo, Raúl, la verdad es que me he quedado impresionado, me ha gustado muchísimo esta charla, ha sido una maravilla, ¿no? Que nos pudieses hablar de todos los recovecos, porque además hemos recorrido prácticamente a todo el autor, Uh-huh. no nos hemos dejado nada en el tintero, diría yo. No, bueno, hemos hablado de sí, de todos los Bradburys posibles, recomendar Posible. también la poesía, ¿no? Buscar ese volumen de cátedra de 1000 páginas que recopila toda la poesía de Bradbury, Sí, que es sí. algo bastante, es fácilmente encontrable en cualquier librería y seguir la pista de estas reediciones de Minotauro que están haciendo de la biblioteca Ray Bradbury, que bueno, permiten descubrir o redescubrir a un escritor enorme, Mm. Y yo creo que no envejece. mm, Su prosa no envejece. Pueden envejecer quizá algunos elementos de sus historias, los detallitos que hablábamos antes, pero él como narrador es una bestia. Bradbury es una bestia. sí, sí, además que sí. Y de hecho nos has abierto el apetito con los fragmentos de la Feria de las Tinieblas, que veremos, a ver qué tal. Bueno, hay una pequeñísima, por si alguien se anima a preguntar o no, Mm. una curiosidad que había apuntado. Faber, el personaje de Fahrenheit, es por Sí. Faber-Castell, por el fabricante de los lápices, Ah, con los que Bradbury tomaba notas. Y Montague es la fábrica de papel, del papel que a él le gustaba usar para escribir. anda. Entonces, él habla de que solo años después de escribir la novela se había dado cuenta de que esos nombres no eran casuales. Es decir, que nada de lo que él, o sea, él habla de que nada de lo que hace un escritor es casual. Sí. Y algo por ahí que le ronda la cabeza, que sale, y que solo años después, porque él volvía a sus obras, ¿no? Y le gustaba leerlas y releerlas y ver lo que le decían, se había dado cuenta de que Faber era por Faber-Castell, porque él empleaba esos lapiceros, y Montague era por el fabricante de papel que a él más le gustaba para bueno, pues hacer sus esbozos, sus esquemas, esas frases que os decía antes. Mm. Y me pareció un detalle muy bonito Sí, no, totalmente. Y el hecho de que no fuese consciente, ¿no? En el momento de la de elección. hacerlo y que luego dice, pues claro que Faber es por Faber-Castell, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues bueno, si no se animan
a dejarte más preguntas. Bueno, yo creo es que, como decíamos, que es que hemos tocado todo, o sea, ha quedado todo bastante chulo, y yo creo que vamos a disfrutar mucho la Feria de las Tinieblas, nos vamos a acordar de ti cuando la estemos leyendo. Y mira, nos dice Alicia que la charla interesantísima. Ray, muchísimas gracias. Alicia también te da las gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Raúl, por estar aquí con nosotros, por tu tiempo y por todos tus conocimientos sobre Bradbury. Y poco más. Que muchas gracias, y te avisaremos en más ocasiones para hablar de literatura fantástica que tenemos para dar y tomar. Pues un placer, muchísimas gracias a ti por invitarme. Si cualquiera en algún momento le surge alguna duda, pues a través de ti me pueden contactar para alguna pregunta, para alguna cuestión, algo que sea relacionado con Bradbury. Y como te he comentado antes, pues te mandaré un brevecito documento de Word con los cuentos que a mí más me gustan de él. Eso es verdad, sí, que no lo hemos dicho. Sí, gracias por recordarlo, que por si os interesa, Raúl nos va a dar, digamos, bueno, podríamos llamarlo su top 10, no sé, ¿no? Sí, quizá una selección, porque claro, son centenares Claro. de cuentos, ¿no? Y de relatos. Fíjate, me estaba acordando ahora, un cráter de la Luna se llama Dandelion, el cráter Dandelion, en homenaje a The Dandelion Wine, que es el vino del estío, el título original. Claro. Aparte de que hay un cometa, es el Bradbury y tal, pues un cráter de la Luna le dieron ese nombre también como homenaje al bueno de Ray Bradbury, ¿no? Y hay... Fíjate, estas cosas que a uno se le van ocurriendo, y ya con esto me callo porque si no me vais a... No, para nada. Ridley Scott decide que la torre de edificios donde se desarrolla el final de Blade Runner es la torre Bradbury. En Blade Runner, donde están los replicantes, donde se desarrolla la acción, es la torre Bradbury, le da ese nombre porque es un enamorado de Bradbury. Y en Star Trek hay una USS Bradbury. No recuerdo en qué película se menciona, pero hay una USS Bradbury. Son esos pequeños guiños del fantástico al bueno de Ray, ¿no? Y nada, pues os pasaré encantado esos cuentos, y cualquier duda, cualquier pregunta que queréis trasladarme, pues nada, yo encantado de estar con vosotros, de hablar de mis pasiones, de lo que nos gusta a todos, y de estar juntos y pasarlo bien. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. Que ha sido un placer tenerte aquí. Has inaugurado la sección de invitados, y has dejado el listón muy alto, así que bueno, ya veremos cómo lo harán el resto, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Raúl, de verdad. A vosotros. Y nada, y al resto pues seguimos viéndonos en el club, leyéndonos en el club en esta semana ya, que vamos a empezar, como ya sabéis, la nueva lectura. Así que un abrazo a todos y nos vemos. Gracias. Venga. Y hasta. Chao. Chao.